Bueno, pues seguimos con Estilo Sevilla y sabéis que un martes sí, un martes no. Tenemos a nuestro querido Alejandro Bancalero de Bancalero Abogados, así que buenos días, Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenos días, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, ya aquí de final de agosto y bueno, ya metido en la vorágine diaria que nos espera para septiembre, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy vamos a hablar de unos temas, de un tema que bueno, que lleva mucho a litigiosidad y a conflictos, ¿no? Que es el tema de las comunidades de propietarios, ¿no? Yo creo que es uno de los temas, lo que es los asuntos de la ley de propiedad horizontal son prácticamente, junto con los de familia y en algunos casos, bueno, de reclamaciones de cantidad o civiles, pues son prácticamente el pan nuestro de cada día, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, vamos a hablar hoy de eso, de comunidades de propietarios y en especial lo que es una derrama. Bueno, algunas personas que no estén familiarizadas con el asunto dirán, bueno, pues algunos de nuestros oyentes dirán, bueno, ¿qué es una derrama? Bueno, pues la derrama es la contribución económica que le corresponde a cada vecino que vive en una comunidad de propietarios abonar como consecuencia de un acuerdo adoptado por dicha junta de propietarios, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, las derramas más frecuentes en las comunidades de propietarios se acuerdan para pagar obras de mantenimiento o de reparación exigido por la administración municipal autonómica, para gastos de reparación o sustitución de ascensores, arreglo de portal, roturas de los elementos comunes, etcétera, ¿no? Bueno, pues como te digo, la derrama en una comunidad de propietarios, cuando hablamos de derrama, es la contribución económica que le corresponde a cada vecino abonar como consecuencia de un acuerdo adoptado por dicha junta de propietarios, ¿no? Con relación a un gasto extraordinario que hay que atender, que hay que hacer efectivo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una comunidad de propietarios que tiene abajo unos depósitos de agua y, por ejemplo, uno de los depósitos, bueno, pues ha salido ardiendo o bien, bueno, pues no llega la bomba, se ha obstruido y no llega la bomba de agua, no llega a los pisos de arriba, ¿no? Pues lógicamente es una obra de acometer inmediata. Entonces, bueno, pues para eso se convoca una asamblea, se convoca una comunidad, o sea, se convoca una junta de propietarios urgente de manera extraordinaria para aprobar, por ejemplo, se puede aprobar ese único punto del día, que como digo es una reparación urgente y que a lo mejor puede ser costosa, ¿no? O bien ya con más sigilo, con más tiempo para prever, pues por ejemplo, la pintura de la fachada de un edificio o bien pintura de reja, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Se requiere de un acuerdo previo para aprobar la derrama de una comunidad. Lo habitual es que previamente a que se le exija a cada propietario esa contribución económica se haya adoptado por la Junta de Propietarios el correspondiente acuerdo para aprobar el gasto e importe de la derrama de los vecinos. Es lo que te he comentado, por ejemplo, del tema de la pintura, ¿no? Oye, pues tenemos previsto, bueno, convocamos ahora una reunión ahora en septiembre y tenemos previsto que, bueno, pues para febrero o para marzo se pinte todo el edificio, porque, bueno, han pasado una serie de años, está deteriorado y demás, ¿no? Como he comentado también anteriormente, bueno, pues la rotura de esos depósitos de agua que no nos llegan, las tuberías y demás, a los pisos del edificio, pues lógicamente eso es una reparación urgente, urgentísima. Si la comunidad tiene fondo, pues lo afrontará, y si no tiene fondo, pues lógicamente habrá que reunirse inmediatamente, habrá que aprobar ese presupuesto extraordinario y habrá que asumir ese tipo de obra urgente, puesto que eso no se puede dilatar en el tiempo, ¿no? No obstante, en algunas ocasiones, y debido a la urgencia, como digo, de las obras o reparaciones a emprender, se acuerda por el presidente el inicio de las obras e inmediatamente convoca a la Junta de Propietarios para aprobación del presupuesto de gastos y las derramas a pagar por los propietarios. El fondo de reserva, que no en todas las comunidades lógicamente existe, el fondo de reserva que debe existir obligatoriamente en la comunidad de propietarios, está pensado para atender obras de conservación, de reparación y de rehabilitación de la finca, aunque muchas veces, como digo, no es suficiente. Eso lo establece el artículo 9.1, apartado F de la Ley de Propiedad Horizontal. Bueno, nos preguntamos, bueno, pues si tenemos que afrontar un edificio de, no sé, de 40 vecinos, una reparación de 50.000 euros, por ejemplo, ¿en qué proporción se va a establecer ese importe de la derrama? Bueno, pues el importe de la derrama
con lo que cada vecino contribuye a pagar su parte del gasto aprobado por la Junta de Propietarios, suele ir en función de la cuota de participación. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que cada piso local tiene asignado el título constitutivo respecto de los elementos y servicios comunes, ¿no? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo vivo en el piso segundo C, sí, propiedad de uno de los vecinos que incluimos en dicha comunidad de propietarios, tiene asignado una cuota de participación del 2,1%. El importe de la derrama, de esos 50.000 euros que he comentado, pues yo tendré que pagar el 2,15% de esos 50.000 euros, lo que le corresponde a cada vivienda. Lógicamente, en la mayoría de los casos va en función del número de metros cuadrados. No es lo mismo un apartamento que tenga 50 metros que, por ejemplo, un ático que tenga 150 o 200 metros. Lógicamente va a ir en función de ese porcentaje de cuota de participación que cada uno de nosotros tenemos asignado en nuestra comunidad de propietarios. En otros casos, la derrama puede que sea calculada de manera distinta a la cuota de participación que cada inmueble tiene asignado en el título constitutivo. Si bien dicho reparto debe ser aprobado por unanimidad o venir reflejado en los estatutos o en el título constitutivo. O sea que ya te digo, en la mayoría de los casos se aprueba el presupuesto, tiene que ir en función del porcentaje que tengamos cada uno de nosotros asignado en la comunidad, en dicha comunidad de propietarios, el porcentaje que tengamos de cuota de participación, pero no en todos los casos es así. En otros muchos casos, como bien establece también la ley, dicho reparto debe ser aprobado por unanimidad o venir reflejado en los estatutos. Ejemplo, en el título constitutivo y los estatutos de comunidad figura una estipulación que establece que los gastos de mantenimiento, reparación y sustitución del sistema de calefacción, por ejemplo, serán abonados por todos los propietarios a partes iguales y no en función de su cuota de participación. Esto hay en muchos casos en algunas comunidades que sí se establecen, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si la obra, como hemos comentado, es de 50.000 euros, pues si hay 40 viviendas, bueno, pues 40 viviendas entre los 50.000 euros que le correspondan. O sea, cada uno va a pagar exactamente igual, tenga la vivienda, los metros cuadrados que tenga. Pero ya te digo, eso sería en algunos casos. En la mayoría es en función de la cuota de participación que tenemos asignada. Una de las preguntas de los que nos hacen muchos clientes y tal a lo largo de los meses cuando llevamos todo el tema esto de comunidad de propietarios y preguntas que les surgen es si algunos de los propietarios están exentos de pagar una derrama a la comunidad. O sea, por ejemplo, no sé, pues yo vivo, supongamos un ejemplo, ¿no? Vivimos en un bajo y a lo mejor tenemos que hacer una obra que le afecta a los pisos superiores, pero por ejemplo a los pisos bajos, pues en principio no le afecta. Con lo cual, bueno, nuestra pregunta es, bueno, si vivimos en un bajo y no nos afecta, ¿tenemos que pagar también esa derrama con respecto al resto de edificios? Respecto a la cuota de participación que tengamos en el edificio, bueno, pues es posible que algunos propietarios estén exentos del pago de las derramas por algún gasto concreto, ¿no? Pero para ello debe venir así dispuesto, como digo, en el título constitutivo, en los estatutos o porque así lo haya acordado la comunidad. Si no se acuerda la comunidad en la reunión que se establece en el orden del día y demás, pues lógicamente pues tendrán que abonar como otro vecino más. Recuerdo hace relativamente poco en una comunidad precisamente ahí en la zona de Nervión, recuerdo que no tenían ascensores, ¿no? Entonces ahí en una reunión extraordinaria se iba a acordar ascensores y tal, entonces el monto de la operación ascendía a 200 o 300.000 euros, ¿no? Era por un ascensor grande y tal. Los vecinos que vivían en la planta baja, bueno, pues eran la mayoría personas mayores y tal, y la verdad es que no le afectaba el que pusieran el uso del ascensor o no, porque era el portal, prácticamente entrabas y accedía a esos 4 pisos bajos, ¿no? Entonces ahí se acordó de una forma por el resto de vecinos que los pisos bajos pues no pagaran el ascensor, ¿no? Sí hubo una reforma del portal que sí se acordó el pago de las mejoras, se puso mármol y se puso una entrada bonita y tal, bueno, pues ahí sí se acordó que el resto, que los 4 vecinos de los pisos bajos, si la reforma del portal, si entrara en dicho abono entre todos,
a partes iguales, pero en el caso de, por ejemplo, de las plantas bajas, pues el tema del ascensor, pues se quedaron exentos, ¿no? Con lo cual, bueno, en muchos casos, bueno, en una reunión pues se puede llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Eso se levanta en un acta y, bueno, pues si hay administrador de finca, bueno, pues como digo, se redacta un acta, firma el presidente, el administrador y, bueno, se lleva luego, lógicamente, dichos acuerdos, y en el caso de que eso fuera una comunidad pequeñita o simplemente que no existiera administrador, administrador de la comunidad, pues simplemente firma el secretario y en este caso el presidente, y también se puede llevar al libro de junta y se lleva efectivamente también a dicho acuerdo, ¿no? Una de las preguntas que me hace o nos hacen algunas personas, ¿no? En el tema esto de comunidades de propietarios y demás, que si nos podemos negar a pagar una derrama, ¿no? Pues la respuesta siempre es la misma, ¿no? En principio no nos podemos negar a pagar una derrama, salvo que un juez acuerde cautelarmente la suspensión de dicho pago. Para eso tenemos que poner una demanda, nos lo tienen que admitir a trámite y pedir en dicha demanda la suspensión cautelar porque, bueno, no estemos de acuerdo, ¿no? ¿En qué no podemos estar de acuerdo? Pues en dichos acuerdos adoptados por la comunidad de propietarios, entre los que se incluya la aprobación de un gasto extraordinario y el establecimiento de derramas para sufragar, que son ejecutivos, ¿no? Lo que significa que desde que se adoptan favorablemente y se cierra el acta han de ser cumplidos por todos los propietarios. El artículo 19.3 de la Ley de Propiedad Horizontal dispone que desde su cierre los acuerdos serán ejecutivos, salvo que la ley previera lo contrario. Es decir, que una vez cerrado el acuerdo en junta de propietarios y, bueno, y reflejado en el libro de actas, dichos acuerdos tienen que cumplirse. Y como digo, bueno, pues la mayoría de los casos, por no decir en un 100%, pues las derramas no los podemos negar, aunque no estemos de acuerdo. Pues no sé, pues pintura del edificio en un patio que a lo mejor nosotros no tenemos uso de ellos, ¿no? Bueno, pues si la Junta acuerda, pues prácticamente vamos a tener muy difícil el podernos negar, ¿no? Salvo, como digo, pongamos una demanda en el juzgado, porque son gastos, entendemos, presuntuosos, son excesivos y en principio no tienen beneficio para ningún vecino, bueno, y el juzgado, en este caso el juez, lo acuerde cautelarmente la suspensión de dicho pago. En todos los demás, pues bueno, pues nos obliga la ley y dichos acuerdos a llevarlo a efecto, ¿no? Ahí lo único que se puede acordar, en este caso con la comunidad y acordarlo en la Junta de propietario, es el tema del abono, ¿no? Cómo vamos a sufragar ese pago, la cantidad que nos corresponde a cada uno. En muchos casos se nos da un periodo de plazo en el que vamos a pagar una cuota determinada hasta llegar al abono definitivo de la obra, o en otros casos, bueno, que en otros muchos casos se acuerda que en este caso cada vecino hable con su entidad bancaria, su entidad financiera, y si lo necesita, bueno, porque cada uno aporte su cuota y luego posteriormente le vaya pagando a la entidad financiera el plazo y el modo de pago que haya acordado, ¿no? Como digo, también, si alguno de los propietarios en la Junta celebrada se ha opuesto a la aprobación del gasto y las derramas, puede impugnar dicho acuerdo y solicitar del juzgado como medida cautelar la suspensión del acuerdo, ¿no? Solamente en ese caso no se tiene que llevar a cabo el pago de la derrama. En todos los demás habrá que ser, es obligatorio. ¿Qué razones pueden alegarse para impugnar una derrama? Las razones más frecuentes para impugnar dicha derrama suelen ser que el acuerdo se ha adoptado sin cumplir con la mayoría exigida legalmente en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. En base a eso sí puedo impugnarla y me puedo acudir directamente con una demanda judicial al juzgado. Otras razones que tenemos para impugnar dicho acuerdo, del que se deriva la aprobación de la derrama, porque se trata de obras de mejora, de innovaciones o de establecer nuevos servicios e instalaciones que no son necesarias para la adecuada conservación o habitabilidad del inmueble
lo he comentado anteriormente, y eso lo establece el artículo 17.4 de la Ley de Propiedad Horizontal. Por último, también se impugnan las derramas por no coincidir su importe con el que legalmente tiene que abonar ese propietario. Lógicamente, si de esos 50.000 euros que hemos dicho que tenemos que hacer una obra entre todos los vecinos, bueno, pues a mí me corresponde el 2,1% y sin embargo se me asigna pues a lo mejor el 4 o el 5%, pues lógicamente no estaría conforme y podría impugnar esa derrama porque no coincide el importe que me corresponde de pagar con la cuota finalmente establecida, ¿no? Por ahí también puedo impugnarlo, acudir a un juzgado y en este caso el juzgado me puede dar la razón y suspender hasta que no se acomode el importe a la cuota que obligatoriamente me correspondería, ¿no? por la cuota de participación. Bueno, otra de las preguntas que nos hacemos, que muchos clientes nos hacen, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de comunidades de asuntos de propiedad horizontal, de comunidades de propietarios y demás, es si se puede embargar si no se paga la derrama a la comunidad, ¿no? Si no se paga ese gasto extraordinario, la cuota que tengo que pagar, ese gasto extraordinario, si se me puede embargar como propietario, por ejemplo, del piso segundo C que he comentado también anteriormente. Si no se paga la derrama aprobada y el acuerdo no ha sido impugnado y suspendido por un juez, la comunidad de propietarios puede iniciar un procedimiento judicial para su reclamación. Lo habitual es que se tramite esa demanda a través de un juicio monitorio en el que el propietario moroso tiene muy pocas posibilidades de oposición, al desestimarse como causa de oposición en ese tipo de juicio que el impago de la derrama se debe a que el acuerdo es nulo. Con lo cual, bueno, pues aquí nos lo está diciendo prácticamente la jurisprudencia y también lo establece el artículo 21.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dispone que cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquel para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me opongo en un juicio, yo propietario del segundo C, me opongo en un juicio a que se me pueda embargar, por ejemplo, los 4.000 euros que tengo asignados para pagar los gastos extraordinarios de la comunidad de propietarios, pero no me he opuesto en su día, no he impugnado dicha junta y no he presentado una demanda en el juzgado, pues lógicamente tengo muy pocas posibilidades de salvación, con lo cual la comunidad me va a reclamar, me va a ser efectivo que abone esos 4.000 euros, aparte de los intereses y de las costas. Las costas es la cantidad que tengo que pagar de abogados y de procurador en este caso, de la comunidad de propietarios, por los gastos generados con dicha demanda. Bueno, otra de las preguntas que nos podemos hacer es si hay algún truco para no pagar a la comunidad, ¿no? Bueno, pues en principio no hay ningún truco. Los propietarios que forman parte o que formamos parte de una comunidad, que vivimos en una comunidad de propietarios, están forzados por la ley al cumplimiento de una serie de obligaciones, ¿no? Que vienen dispuestas sobre todo en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Con lo cual, un truco no existe. Los propietarios, al vivir en un régimen de comunidad con otros, se verán obligados a cumplir con aquellos acuerdos que se adopten por la Junta de Vecinos, siempre y cuando se respete la mayoría establecida por la Ley de Propiedad Horizontal, que, como sabemos, dependiendo del tipo de acuerdo, dispone que ha de reunirse un distinto número de votos para su aprobación. Esto lo establece el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. No solamente, Isa, esto hace referencia a una comunidad de propietarios de 20, de 30 o de 100 vecinos, sino que, por ejemplo, podemos vivir en una casa adosada en el campo, en el Aljarafe o en Dos Hermanas, pero tenemos elementos comunes en dichas casas adosadas, ¿no? Ahí puede existir también una comunidad de propietarios donde a lo mejor se puede compartir una piscina o se puede compartir unos garajes común o una zona de recreo, de instalaciones bien deportivas o de recreos para niños, o bien, como digo, de piscina o de garaje, ¿no? Uh-huh. Pues ahí, lógicamente, si está constituida, pues ahí igualmente habrá una comunidad de propietarios y estaremos obligados también a los acuerdos que se dicten en dicha comunidad. No, o sea, no por el hecho de vivir en una casa independiente y que luego posteriormente, bueno, pues podamos tener un garaje común o una piscina o unas instalaciones en común, ahí puede haber también existir una junta de propietarios y también estaré obligado a todo este tipo de cuestiones que estamos hablando en esta mañana, ¿no?
Por último, bueno, comentar sentencias judiciales sobre derramas en comunidades de propietarios a todos aquellos oyentes que les pueda interesar el asunto y tal. Bueno, pues vamos a dar 2 o 3 sentencias judiciales como reseñas, ¿no? Bueno, pues son relativamente recientes, son del año 2016, 2017, por ejemplo, sentencia de Audiencia Provincial de Albacete, la sesión primera, que habla sobre el tema de las derramas, bueno, sobre un tema en cuestión y que resolvió, lógicamente, a favor de la comunidad de propietarios, ¿no? Del 5 de diciembre del 2016. Y vamos a hablar también de otra, de una sentencia de Audiencia Provincial de Valladolid, también de la sesión primera, del 25 de marzo del 2021, justamente del año pasado, ¿no? Era una señora que había interpuesto una demanda porque no estaba conforme, porque ella, cuando había adquirido el inmueble, no había ascensores y por lo tanto ella entendía que no tenía que pagar esa derrama por haberse constituido o haberse hecho la obra de ascensores, ¿no? Bueno, en este caso la Audiencia Provincial de Valladolid le da la razón a la comunidad, bueno, pues por los motivos que estamos comentando, ¿no? En el momento de que la persona quiere el inmueble, bueno, pues se tiene que hacer cargo de dichos gastos, ¿no? Y si la comunidad tenía establecido ya la obra y la instalación de dichos ascensores, con lo cual dicha señora o dicho propietario de ese inmueble tenía que estar sometido también al régimen de propiedad horizontal y al acuerdo que se adoptó en su día por dicha comunidad, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí, bueno, ya te digo, es una materia muy amplia y que se da infinidad de casuística y de asuntos. Hemos estado hablando de obras grandes, pero bueno, también podemos hablar de obras pequeñas, de obras mínimas que que se tendrían que poder llevar, se podría llevar un acuerdo en junta de propietarios. Estoy pensando, por ejemplo, cómo adaptar, por ejemplo, la entrada del portal bueno, al tema de las barreras arquitectónicas que hoy pueden existir, ¿no? Bien porque tengamos una persona que vaya en silla de ruedas y que viva en un piso y que lógicamente no pueda acceder a través de escaleras y tal, pues lógicamente ahí, aunque la obra sea menor, pero ahí estaremos también obligados a convocar dicha junta de propietarios y lógicamente el vecino que llevara a la junta dicha propuesta, pues lógicamente no tendría más remedio el resto de vecinos que aprobar esa mejora del portal para que pudieran acceder y pudiéramos eliminar esa barrera arquitectónica que también la ley apoya a todos esos vecinos, ¿no? Para poder eliminar ese tipo de barreras arquitectónicas. Con lo cual, ya te digo, estamos hablando de presupuestos desde muy pequeños hasta obras ya amplias, como por ejemplo instalación de una piscina o instalación de unos ascensores o de pintura de una intercomunidad, o de arreglo de una intercomunidad o de arreglo de una cubierta de un edificio porque se pueda desprender, en fin, estamos hablando de obras cuantiosas también y bueno, todo lo que lleva la casuística de vivir en comunidad de propietarios y bueno, todo lo que es la relación de buena vecindad que la ley establece, ¿no? Qué bien. Oye, pues esto es muy interesante porque seguro que nos está escuchando más de uno que tiene ese tipo de problema o que se está comprando un piso y bueno, en fin, que al fin y al cabo en Sevilla hay muchos bloques. Efectivamente, el próximo día, bueno, podríamos traer algunas preguntas y casuísticas en concreto sobre algunos asuntos que yo creo que puede ser, como bien dices, muy interesante para cualquier persona que se esté comprando un piso o que esté en discordia con su comunidad por una serie de obras o mejoras que creen que puede llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Pues, si puedes dar el contacto, por favor, Alejandro. De acuerdo, pues mira, Isa, nuestro despacho se llama Bancalero Abogados, mi nombre es Alejandro Bancalero, estamos a través de todas nuestras redes sociales, a través del programa Estilo Sevilla, pues nuestro teléfono de contacto, tenemos un WhatsApp que está permanente, que es el 654 35 16 26, también es teléfono móvil, y nuestro teléfono fijo del despacho es el 955 101 585 y estamos disponibles pues prácticamente mañana y tarde, casi todo el día. Pues muchísimas gracias, Alejandro. A vosotros y hasta dentro de 15 días. Exactamente, un besito grande. Un abrazo. Hasta luego. Buena semana.